Asturias. Buenas tardes, señorías, personal de la Junta y también a las personas que ya han seguido la comparecencia. Señor consejero, le agradecemos su presencia aquí y el tono empleado. Sé que no es mucho pedir tener un consejero de Educación educado, pero ya es más de lo que teníamos. Cuando en una familia se pasa hambre, los últimos que sufren recortes son los más pequeños, son el futuro de la familia. Con la educación, con la cultura, con la actividad física debería pasar algo parecido. Debería ser el último sitio en el cual rebuscar dinero para financiar los intereses de la deuda. Unos intereses de la deuda que su partido firmó con el Partido Popular en la reforma del artículo 135 y que explica muchos de los límites presupuestarios con los que nos encontramos en la actualidad. Al escucharles en esta y en otras comparecencias da la sensación de que el Partido Socialista ya aspira poco más que a aplicar lealmente las políticas del Partido Popular, tratando de limitar en la medida de lo posible los impactos más negativos de esas políticas. Créanos, muchos de sus propios votantes le agradecería que fuesen más leales a las ideas socialistas y puestos a cumplir con celeridad la legislación, ¿por qué no empezar por la ley de uso y promoción de la lengua asturiana? Eso también se lo agradecerían incluso sus propios votantes. No compartimos parte del enfoque de partida. De la visión general que tenemos de las políticas sociales, de las competencias que tienen en su consejería. Porque a veces da la sensación de que tenemos casi que pedir disculpas, como si los gastos sociales, como si la educación fuese un gasto innecesario, algo que lastrase a la economía, algo que lastrase a la iniciativa privada, que es el mantra que oímos sistemáticamente a la hora de hablar de la reactivación de la economía y de la salida de la crisis. Creemos que las políticas sociales no son un mal menor que hay que poner en marcha para paliar los efectos negativos de los mercados. Creo que tenemos que hablar con orgullo de la educación, de la cultura y de la actividad física. Y para eso hay que ser conscientes de que atañen a cuestiones que hacen que la vida merezca ser vivida, que no pueden ser recogidos en ninguna expectativa de crecimiento ni en ningún cálculo del PIB. Estamos hablando de que la educación, la cultura y la actividad física son herramientas de cohesión social en un momento de crisis, en un momento en el que hay que hablar de cooperación y no simplemente de competencia descarnada. Pero también hay que pensar que son motor de la economía, que son tan importantes para el relanzamiento de la actividad como cualquier tecnología puntera. Y esto hay que decirlo con firmeza y con convencimiento, y no parecer que estar siempre reculando ante la vulgata neoliberal que apunta, bien es verdad, en otra dirección. Así pues, cuando pensemos en recortes, deberíamos pensar en recortar en el gasto de ansiolíticos, deberíamos pensar en recortar en gastos protocolarios o en videovigilancia, porque la educación fomenta más el respeto que los actos ceremoniales, porque el deporte es la mejor receta que tenemos para la salud y para la salud física y la salud mental también, y porque la cultura es una riqueza compartida de la cual no nos tenemos que preocupar de que nadie la robe. Pero además de estas matizaciones respecto a la visión general nos preocupa también la gestión con la que ha arrancado este nuevo periodo, porque encontramos año tras año los mismos problemas y creo que estamos a tiempo de ponerles remedio. El Partido Socialista, cuando hace campaña electoral, insiste en su experiencia de gobierno, pero cuando llega el momento de gobernar parece que son los nuevos de la clase, año tras año. En este caso lo comprendemos, usted es consejero nuevo, pero está claro también que hay una continuidad en la Administración, afortunadamente, y precisamente por su talante no le vamos a volcar encima todo lo que podríamos decir de la anterior gestión de la consejería, damos un tiempo de margen. Pero no se nos olvida que no son los nuevos del cole, por más empatía que esto pueda generar. Nos encontramos con interinos, y basta recordar la indignación que sufre la gente que padece estas políticas, estos problemas de gestión, con interinos que tienen que sufrir una lección de precariedad desde el inicio del curso y que tienen que esperar al inicio de la madrugada para saber cuál es su destino. Y nos encontramos con educadoras que tienen que pelear durante todo el verano, en vez de dedicarlo a reposar o a preparar las clases, tienen que pasarlo peleando por la escuela de 0 a 3. No ha sido ningún tipo de acuerdo de pasillo el que ha hecho que la cuestión de 0 a 3 esté en la portada de los periódicos, sino la pelea de la gente que ha salido a la calle porque se lo cree, porque no es simplemente un salario, porque es su profesión. Nos encontramos también, otra vez más, con incidencias al inicio de curso, unas incidencias que casualmente siempre apuntan en la misma dirección, que es la carga laboral y las dificultades del personal docente. Otro año más se cierran unidades y hay problemas de transporte en el medio rural y falta profesorado para la enseñanza del asturiano. Esperemos que la medalla de plata entregada a los colegios rurales no sea a título póstumo, estamos a tiempo de evitarlo, pero les recuerdo, son las escuelas
Son las escuelas las que crean pueblos, no son los pueblos las que crean las escuelas. Todo esto en un momento en el que sigue siendo incierto también, por culpa de un régimen de permanencia, el futuro de unos jóvenes cuyas familias tienen que hacer una importante inversión para poder enviarlos a la universidad. Mezclen todo esto con la percepción de que los recortes no llegan a los altos cargos de la Administración, con que las nóminas de los dirigentes políticos no sufren problemas informáticos, y esto lo que hace es generar indignación a la población, que le cuesta entender qué es lo que está pasando y que le hace perder la paciencia en determinados momentos. Un ejemplo de cómo se pueden conjugar estos dos elementos: límites en la percepción y en la visión política, y mala gestión. Malas políticas y mala gestión lo encontramos en la gestión de la LOMCE, en la implantación. La comunidad educativa advirtió que era necesario implementar una moratoria de la LOMCE. Planteó claramente que Asturias no estaba en condiciones de poner en marcha una legislación que encima la mayor parte de la comunidad educativa no compartía. Ustedes se empeñaron en ponerla en marcha de manera precaria y nos hemos encontrado con una serie de problemas que, por no hacer los deberes, van a tener que ir resolviendo a lo largo del curso. El comportamiento en este sentido ha sido casi bipolar. Ustedes rechazan verbalmente la LOMCE, pero han corrido a aplicarla. Ustedes dicen que es segregadora y que plantea dificultades a aquellos que más difícil tienen el aprendizaje, pero al mismo tiempo agrega más dificultad por implementarla de forma precaria, por no tener en cuenta la carga que ahora tienen que asumir los docentes para ponerla en marcha a toda prisa. En materia de cultura, nos encontramos con buenas intenciones, con un consejero, y esto lo agradecemos, sensible a la situación de la lengua asturiana. Pero queremos algo más que buenas palabras, queremos que haya palabras en asturiano, y nos gustaría ver a nuestro presidente, Javier Fernández, participando en las campañas de promoción del asturiano, que no haga solamente spot para participar en las campañas electorales de Cataluña y explicarle a los catalanes cómo se tiene que cohesionar el territorio, que empiece a hacer los trabajos en casa y que empiece a hablar de la cultura asturiana y defenderla. Creo que en este sentido es fundamental también el desarrollo del reglamento y, como decía antes, el que se aplique a rajatabla la ley, pues lo aplicamos a todo. Y el reglamento de la ley de uso y promoción es clave, yo creo, en esta legislatura. En materia de cultura, creo que cabe decir que lo mismo que no sirven simplemente carreteras, autopistas y hormigón para vertebrar el territorio, no son suficientes contenedores llenos de nada para potenciar la cultura. Hay que tener una visión de país, una visión de territorio. Hay que saber que las infraestructuras están para anclar y fijar posiciones a la población, para darle un uso, para fomentar las artes escénicas en Asturias. Y esto, insisto, requiere una visión de proyecto, no simplemente plantar infraestructuras como champiñones, cosa que pasó en el caso del mundo del deporte. Nos encontramos con deficiencias relacionadas con unas instalaciones cuyo aprovechamiento es escaso. Y es escaso porque muchas de ellas se implementaron en tiempos de dinero que venía para los fondos mineros, para los fondos estructurales. Y ahí lo que primó fue el sprint de las elecciones municipales. Y ahora nos encontramos, cuando abordamos la carrera de fondo del mundo del deporte, con que se nos queda la lengua fuera, con que no llegamos a tiempo. Pero más allá de ese uso ineficiente de los recursos, cuando hablamos de deporte, queremos insistir en un aspecto, que es en el de la discriminación. Creemos que esta Administración tiene que sacar tarjeta roja al machismo. El caso de la joven árbitro en Gijón que recibió insultos durante una competición deportiva infantil, no lo olvidemos, no es un caso aislado. Las mujeres sufren discriminación estructural y simbólica, y no solamente en el deporte de alta competición, sino también en el deporte de base. Y hay que hacer que la homofobia, el sexismo, el racismo no estén dentro ni fuera de los terrenos de juego, no estén entre los entrenadores, no estén entre los propios jugadores y jugadoras. Para terminar, me gustaría cerrar como empecé, hablando del hambre. En Asturias, la sociedad asturiana tiene hambre, pero tiene hambre de cambio. Estamos exhaustos por haber corrido una maratón de continuismo, porque todos los gobiernos quieran dejar las asignaturas pendientes para septiembre, porque las instituciones asturianas haya mucho teatro, pero del malo. Queremos que su administración, le animo especialmente a que lo que otro grupo parlamentario calificaba de bolero de Ravel no termine siendo una versión mala, una vez más, de Parole Parole o de La La La. Y no solamente le doy ánimo, sino que le pido coraje para enfrentar las inercias de su consejería, para que así pueda pasar a la historia como algo más que como un consejero educado. Muchas gracias.